¿Qué tal? Feliz domingo, buenos días. El segundo domingo de Adviento pronuncia una palabra o dos que son muy significativas. Consolaos y también la palabra preparad el camino. Y unidas estas dos, la segunda lectura nos invita a la confianza. El Señor cumple siempre su promesa. Y dice la segunda carta de San Pedro que tenemos que estar preparados porque cuando venga el Señor tenemos que, mejor que nos encuentre limpios, acogedores, simpáticos. Él busca casa, Él busca quedarse con nosotros. Su promesa es vivir junto a nosotros y que nosotros vivamos siempre junto con Él. Y esto ocurre en nuestra historia de cada día, en nuestro ahora mismo. Preparar el camino del Señor quiere decir abrir caminos al Evangelio. Justamente el Evangelio de San Marcos comienza así. Este es el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Jesucristo siempre es una buena noticia. La paz que da, su presencia sanadora, la seguridad que te otorga la confianza en Él, porque sabes que no te va a fallar. Y también la firmeza de su palabra y, como no, el camino humano que Él propone en su propia vida, nos habla de las inmensas posibilidades de futuro, un futuro que empieza en nuestro día a día. Cada mañana se inicia ese futuro, pero es un presente continuo, una presencia viva del Señor. Por eso Isaías invita a la consolación. Consolaos, dice, consolad a mi pueblo. Hablad de Jesús, hablar de la bienaventuranza, del reino de Dios, porque eso lleva la paz al corazón y también pone en paz a los pueblos. Cuando se ningunea a Dios, las cosas no funcionan porque nos volvemos soberbios y obstinados en el mal, mientras que cuando nos ponemos al lado de Jesucristo, cuando le seguimos de cerca, comprendemos que la paz verdadera no se construye con negociaciones estériles, sino con la construcción de la persona desde lo más íntimo de su ser. El segundo domingo de Adviento nos prepara ya para afrontar nuestra vida de cada día, pues un poco como el invierno. Si os fijáis en esta higuera que tengo aquí detrás, en realidad parece que está carente de hojas, pero si os fijáis en los pequeños detalles veréis que ya están preparándose los brotes para la primavera. La vida cristiana es un brote, no un brote verde de esos que anuncian a veces que no surten efecto, sino es la esperanza de que el reino de Dios está en marcha, de que la vida del hombre no está encerrada en sus miedos, en sus males, en sus desesperanzas, sino que está abierta. Y justamente es Jesucristo quien anticipa a nosotros es la fortaleza del reino de Dios. Quiero compartir, aprovechando este momento, una experiencia de la semana pasada, que no os la comenté, aunque la he comentado a algunas personas. Los sábados voy a una residencia de ancianos a decir la misa. Bueno, son gente que tiene muchos problemas de salud, mentales, de movilidad, y a veces pues están inquietos, unos estorban a otros, alguno pues se le va un poco la pinza y dice palabras que no tienen sentido en medio de la celebración. Pero ya llevaba yo observando un tiempo una cosa que me ha hecho pensar muchísimo en algo que acabo de decir. Y es que cuando les doy la comunión va generándose una ola de tranquilidad y paz y silencio que siempre me sorprenden. Y justamente el sábado pasado les pregunté, les hice observar, y no se dan cuenta de que después de la comunión queda toda esta sala, son unos 30, como muy en paz, muy tranquilos, se quedan ustedes pues serenos. De repente tenemos aquí 5 o 10 minutos que podemos estar casi en silencio y no nos molesta ese silencio. ¿Por qué será?, pregunté. Y una señora que casi siempre está, parece que está dormida, pero realmente está muy atenta, levanta la cabeza y dice, pues porque ha llegado Jesús y está con nosotros. Y esta es la clave del Adviento.
La expectativa del reino de Dios no es una expectativa a largo plazo, como a ver si se cumple o no, como dice la segunda lectura de este domingo. Es justamente saber que esa promesa se cumple, que el Señor va a realizar su obra en nosotros, que cuando Él está con nosotros todo se equilibra, ese proceso natural que hay en el universo de buscar el orden y el equilibrio se produce en el encuentro con Jesucristo. Cuando nosotros tenemos al Señor cerca, nos vemos reflejados en su misma vida, y al vernos en ese espejo que es Él, como decía Teresa de Jesús, nos descubrimos amados, nos descubrimos dignos, nos descubrimos redimidos, nos descubrimos reconciliados. Igual que esta higuera que tengo aquí detrás, consolémonos con la palabra del Señor. Abramos caminos nuevos al Evangelio, no tengamos miedo a los agoreros de calamidades, y también no cedamos ante la pretensión de rebajar la vida cristiana pues a una mera ideología más, a un movimiento social, sino que mantengámonos firmes en el anuncio de la gran noticia de que el reino de Dios está cerca, de que el Señor Jesucristo ha venido a nosotros y siempre está viniendo, y que en nuestra historia personal se cumple la promesa de Dios. Consolémonos, animémonos en nuestra vida cristiana, vivamos como cristianos, pero con todo lo que eso significa. Tengamos tiempo para la oración, para la lectura de la palabra de Dios, y dejémonos sorprender por el Espíritu Santo, como nos sorprende la primavera cuando de lo que parece que está muerto brota una vida nueva. Pronto celebraremos la Navidad. Comenzó una nueva historia que es la nuestra, y que en definitiva es una historia de esperanza, una historia de salvación. Que os guarde Dios Padre y que os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.